Desde chico me enseñaron que si uno trabaja duro, las cosas buenas llegan solas. Que si uno es honesto, profesional, y da más de lo que le piden, eventualmente eso se nota y se recompensa. Spoiler, esa es una mentira que solo funciona si todos juegan limpio. Y en el mundo corporativo, la mayoría ni siquiera sabe que hay reglas. Mi nombre no importa tanto, pero pueden llamarme Pedro. Trabajaba, en una empresa de tecnología bastante conocida, de esas que se jactan de tener mesas de ping-pong, cafetería con barista, viernes de after office y todos esos adornitos para hacerte creer que tu vida no se está yendo al demonio entre reuniones de Zoom y tareas urgentes a las 11 de la noche. Entré hace casi 5 años, empezando desde abajo. Muy abajo. Literalmente fui pasante sin sueldo durante 3 meses antes de que me dieran un contrato temporal. Pero era joven, tenía hambre, y pensaba que si me partía el lomo, algún día estaría del otro lado, siendo de los que toman decisiones, no solo los que las ejecutan. Y durante un tiempo, eso pareció funcionar. Me destacaba. Siempre cumplía antes del deadline. Aportaba ideas, mejoraba procesos, me gané el respeto de varios líderes, pero también me gané la atención de alguien más, Rodrigo, mi jefe directo. Un tipo de unos 40 y pocos, traje siempre impecable, sonrisa de comercial, voz grave de locutor y el alma de una serpiente. Al principio parecía encantador. De esos que te felicitan delante del equipo, que se aprenden el nombre de tu perro, que te preguntan por tu mamá si alguna vez la mencionaste en una reunión casual. Pero después entendí que todo era fachada. Rodrigo era un experto en algo muy específico, apropiarse del trabajo ajeno y hacerlo pasar como propio. Y yo, fui su mejor víctima. Todo empezó con un proyecto interno. Algo que ni siquiera estaba en mi descripción de puesto, pero que yo impulsé por motivación personal. La empresa tenía una base de datos enorme de comportamiento de usuarios, pero no la aprovechaban. En una reunión sugerí crear un algoritmo que analizara patrones de uso en tiempo real para personalizar experiencias. Algo así como una IA predictiva integrada al producto. Era ambicioso, pero viable. Rodrigo se mostró interesado. Me dijo que hiciera un documento, un pequeño prototipo. Me ofrecía desarrollarlo fuera de horario, incluso los fines de semana, sin que me lo pidieran formalmente. Sí, lo sé, error mío. Puse el corazón en algo sin blindarlo. Durante 3 semanas me volví un ermitaño. Dormía poco, comía en mi escritorio, hasta mi novia se molestó porque desaparecí del planeta. Pero logré algo real, un demo funcional, una presentación clara del impacto comercial y técnico, y una estrategia escalable. Lo tenía todo. Lo presenté primero a Rodrigo. Su reacción fue tan tibia que me desconcertó. Está interesante, pero no sé si es algo que la empresa necesite ahora, me dijo, rascándose la barbilla. Déjamelo, lo voy a revisar con más calma. Nunca más volvió a mencionarlo. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Cuando pregunté por el tema, me dijo que estaba en pausa. Así que seguí con mis tareas regulares y traté de no frustrarme. Hasta que llegó el día de la reunión general de innovación. Una de esas que hacen cada trimestre, donde los equipos presentan avances o ideas que podrían implementarse. Y ahí lo vi. Rodrigo subió al escenario, con una presentación brillante, profesional y completamente familiar. Era mi proyecto. Mismo nombre, mismos ejemplos, incluso las mismas visualizaciones de usuario que yo había hecho. Solo había cambiado los colores del prototipo. Y claro, su nombre figuraba como único autor. Me quedé paralizado. Sentí un nudo en el estómago, como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada en la espalda. Me temblaban las manos. Una compañera que sabía que yo estaba trabajando en eso me miró con los ojos bien abiertos. Me susurró. ¿Ese no era tu proyecto? Solo pude asentir, sin decir palabra. Rodrigo recibió una ovación. Al final de su exposición, el director general lo felicitó públicamente y le dijo que esa idea tenía potencial para escalar a nivel internacional. Incluso hablaron de derivarlo a otra división con más presupuesto. Todo eran sonrisas y aplausos. Y yo, en silencio, tragándome una mezcla de rabia, vergüenza y desesperación. Esa noche no pude dormir. Ni la siguiente. Pero lo peor no fue eso. Una semana después, me despidieron. Sí. A mí. Sin previo aviso, sin quejas previas, sin razón aparente. La empresa está pasando por una reestructuración, me dijo Recursos Humanos, con esa sonrisa impersonal de quien ya lo ha dicho 20 veces esa semana. Tu perfil es excelente,
pero no encaja en la nueva dirección que queremos tomar. Te agradecemos mucho tu tiempo acá. Salí de ese edificio con mi cajita de cartón en la mano, sintiéndome como un payaso. Un payaso estafado. Pero no iba a quedarme así. No. Rodrigo no iba a salirse con la suya. Me robó mi idea, me robó mi trabajo, y me quitó 5 años de esfuerzo y dignidad. Así que decidí que iba a devolvérsela. Pero con intereses. Salí de la oficina ese día sin siquiera saber cómo llegué a mi departamento. Iba en automático, como un robot averiado. Recuerdo que me senté en el sillón con la caja sobre las rodillas, abrí una cerveza que llevaba meses en el refrigerador y me quedé mirando la pared. Sin música, sin celular, sin pensar, o más bien, pensando demasiado. ¿Cómo carajo pasó esto? Me repetía esa frase en bucle. Había puesto todo de mí en esa empresa. Les di ideas, tiempo, energía, y me pagaron robándome mi trabajo y echándome como a un perro. Dormí unas 3 horas, tal vez. Me desperté sudando frío, con el corazón acelerado. Y ahí supe que no podía dejarlo pasar. Rodrigo no solo me había quitado el crédito de mi trabajo, también había hecho que me despidieran. ¿Para qué? ¿Para quedarse con todo el mérito y no tener a nadie que lo contradijera? Sabía que nadie me iba a creer si solo me ponía a gritar en redes sociales o si mandaba un correo furioso. Si quería hacer algo, tenía que ser inteligente, frío, calculador, a su nivel. Y justo ahí me acordé de algo. No había trabajado solo. Claro, Rodrigo se había robado la presentación final, el producto pulido. Pero durante el proceso, había compartido ideas, prototipos y hasta borradores con 2 colegas, Mariana, una analista de datos, y Tomás, un desarrollador junior con quien me llevaba muy bien. Ellos sabían que la idea era mía. Mariana incluso me ayudó a validar algunos datos. Y Tomás me dio una mano cuando me atasqué con un bug del backend. Fue entonces cuando supe que tal vez no estaba tan solo. Les escribí por separado, cuidando mis palabras. Les dije que necesitaba hablar, que era importante. Nos juntamos en una cafetería discreta una tarde. Y ahí, entre cafés fríos y miradas incómodas, solté todo. Rodrigo me robó el proyecto. Lo presentó como suyo. Y ahora me echaron sin razón. No me lo estoy inventando. Ustedes vieron parte de lo que hice, ¿no? Mariana bajó la mirada. Se veía tensa. Yo sabía que algo raro había, dijo en voz baja. La forma en que presentó los datos, eran los tuyos, no había duda. Hasta vi una gráfica idéntica a la que habías hecho tú. Lo reconocí al instante. Tomás asintió. Sí, bro, yo vi el backend que usó. Es el tuyo. No hay forma de que lo haya hecho él desde cero. Y con eso, supe que tenía una base sólida. Necesito su ayuda, les dije, directo. Quiero exponerlo. No solo por venganza, sino porque si deja pasar esto, lo va a volver a hacer. Con otros. Con ustedes incluso. Dudaron. Lo noté en sus caras. No querían poner en riesgo sus trabajos. Lo entendía. Pero después de un rato, Mariana tomó aire y dijo. Te ayudo. No me parece justo lo que pasó. Pero hay que hacerlo con pruebas. Algo que no puedan ignorar. Tomás aceptó también. Tenía una rabia contenida que no había querido mostrar al principio. Y así empezamos el plan. El paso 1 fue recolectar pruebas. Yo tenía respaldos. Correos electrónicos con fechas. Mensajes donde le compartía avances a Rodrigo. Archivos en Google Drive con los primeros prototipos. Todo con marcas de tiempo. También tenía capturas de nuestras reuniones por Zoom donde hablábamos del proyecto, y donde claramente se escuchaba mi voz explicando la idea original. Lo siguiente fue que Mariana me pasara parte de los reportes que yo le había pedido semanas antes del robo. Eran análisis que ella solo había hecho para mí, porque Rodrigo ni sabía que existían. Ella los encontró en su propio correo con fechas anteriores a la presentación de Rodrigo. Tomás, por su parte, tenía un comentario en GitHub donde yo le explicaba cómo debía funcionar cierto módulo del código. Ese mismo módulo era ahora parte del prototipo que había mostrado Rodrigo en la presentación general. Mismo código. Mismo comentario. Era evidente. Era mío. El paso 2 fue más complicado, saber qué pensaban hacer con el proyecto. Ahí fue donde entró Mariana con un poco de espionaje corporativo. Ella todavía tenía acceso a las reuniones del equipo de innovación. Y sin que nadie lo notara, grabó una junta clave donde Rodrigo hablaba del plan para presentar el proyecto a inversores en una feria tecnológica internacional.
Literalmente estaba vendiendo la idea como una iniciativa propia nacida en su tiempo libre. Cuando escuché ese audio, no pude más. Me reí. Una risa amarga, nerviosa, como si mi cabeza no pudiera procesar la desvergüenza de ese tipo. Ese tipo no tiene alma, dije. Pero se la voy a arrancar delante de todos. Y fue entonces cuando decidimos el paso final, hundirlo públicamente. Para eso, necesitábamos el momento justo. Y ese momento sería la feria tecnológica de la que hablaban en la reunión. Rodrigo iba a presentarse como ponente estrella, mostrando el proyecto como la gran innovación del año de la empresa. Iban a asistir directivos, medios de comunicación, inversionistas, el público perfecto. Mi plan era simple, pero arriesgado, mostrar públicamente, con pruebas, que Rodrigo no era el autor del proyecto, que había robado la idea, y que encima, había hecho despedir al verdadero creador. Iba a ser un escándalo. Un suicidio reputacional. Pero para eso, necesitaba una última pieza del rompecabezas, acceso al evento. Y no tenía una invitación. Pero tenía un viejo amigo que sí la tenía, Sergio, excompañero de la universidad, ahora periodista de tecnología freelance. Él iba a cubrir la feria como parte de un medio independiente. Le conté todo. Absolutamente todo. Le mostré las pruebas. El antes y después. El código. Las capturas. El audio. Los correos. Todo. Y Sergio, alucinado, me dijo. Esto es una bomba. ¿Quieres que lo publique? No todavía, le dije. Quiero que lo veas en vivo. Quiero que estés ahí. Con tu cámara. Con tu micrófono. Y que captures el momento exacto en que Rodrigo quede expuesto frente a todos. ¿Y cómo planeas hacer eso? Me preguntó, intrigado. Voy a colarme al evento. Y cuando empiece su presentación, le voy a arruinar la vida. El día de la feria llegó más rápido de lo que esperaba. Yo ya no era empleado de la empresa, así que legalmente no podía ingresar. Pero ahí es donde mi amigo Sergio, el periodista, se volvió clave. Sergio me consiguió una acreditación como su asistente técnico, con una de esas tarjetas plastificadas con mi nombre mal escrito y una cinta colgando al cuello. Nadie me iba a cuestionar si actuaba con seguridad. Me puse camisa, saco, y el aire arrogante de los que caminan como si supieran exactamente a dónde van. El evento era enorme. Una mezcla de stands de startups, inversores rondando como tiburones, snacks caros, luces frías y discursos llenos de buzzwords. El tipo de lugar donde todos sonríen demasiado y todos están desesperados por ser descubiertos. Me temblaban las manos, no lo voy a negar. No por miedo a que me sacaran, sino por la adrenalina. Esa energía rara que uno siente cuando está a punto de encender una mecha con gasolina por todo el salón. Sergio y yo nos ubicamos estratégicamente. Rodrigo iba a hablar en el escenario principal a las 11:30 de la mañana. Su charla se llamaba, El futuro de la personalización predictiva, una solución nacida desde adentro. Cínico de mierda. Me aprendí cada segundo de su presentación anterior. Sabía que iba a mostrar gráficos que yo había creado. Sabía qué frases iba a decir porque yo mismo las había escrito en el documento original. Y yo tenía todo eso impreso, con fechas, con metadatos, con correos. Un pequeño dossier que armé como si fuera un abogado entrando a juicio. El plan era simple, dejar que empezara su presentación, grabar sus primeras frases, con Sergio ya filmando, y luego levantar la mano como si fuera un asistente cualquiera y reventar todo con una pregunta demoledora. Pero lo que pasó, fue todavía más espectacular. Rodrigo subió al escenario con su sonrisa de tiburón blanco. Camisa blanca entallada, reloj brillante, tono de soy el salvador de esta empresa. Comenzó a hablar con ese estilo de vendedor de humo que tanta gente compra. Este proyecto nació de una inquietud que tuve hace unos meses, decía. Me preguntaba cómo podíamos predecir mejor el comportamiento de nuestros usuarios en tiempo real. Así que comencé a experimentar por mi cuenta. Mentira tras mentira. Mostró la interfaz. Era mi diseño, solo que con el logo de la empresa. Habló del algoritmo. Describió funciones que yo había escrito. Y ahí, justo cuando estaba por presentar el análisis de comportamiento segmentado por usuario, alcé la mano. Disculpe, dije en voz alta. ¿Podría aclarar cómo desarrolló esa herramienta? Rodrigo me miró desde el escenario. La primera expresión fue de molestia. Luego me reconoció. Se congeló. Una microexpresión. Una vacilación mínima. Pero la cámara de Sergio la captó. Sí, claro.
Fue un proceso iterativo. Usamos algunas herramientas internas, y también mucho de mi experiencia previa en análisis de datos. ¿Y no tuvo ayuda? Insistí. ¿Ningún colaborador? ¿Nadie más participó en el diseño, en el desarrollo, en el análisis? El silencio se alargó. Rodrigo ya sudaba, aunque el aire acondicionado estaba en modo ártico. Algunos en la audiencia comenzaron a mirar extrañados. Bueno, por supuesto, en esta empresa todos colaboramos, pero la idea original fue mía, dijo, intentando recuperar la compostura. Y ahí fue donde le di el golpe. Saqué de mi mochila un paquete de hojas. Las levanté. Entonces, ¿por qué estos documentos, fechados 2 meses antes de su supuesto experimento personal, muestran que yo, como empleado de su equipo, propuse esta idea, la documenté, desarrollé el primer prototipo, y se la entregué por correo? ¿Por qué el código fuente que mostró tiene exactamente los mismos comentarios que el archivo que subí a nuestro repositorio interno? ¿Por qué este audio, que ya escucharon algunos aquí, lo muestra planeando presentar esto como suyo mientras yo era despedido injustamente? Se hizo un silencio tan denso que se podía oír el zumbido de los ventiladores del proyector. Rodrigo intentó hablar. Balbuceó algo. Pero ya era tarde. Sergio estaba grabando. Había gente con celulares levantados. Algunos asistentes ya estaban murmurando, revisando sus credenciales, preguntándose quién era yo. Pero lo mejor vino cuando uno de los directores de la empresa, que estaba en primera fila, se levantó y se acercó al escenario. Era la directora de innovación, Clara Salazar. Una mujer de mirada dura, pelo corto y reputación de no tragarse ninguna mentira. Rodrigo, dijo en voz baja, pero con firmeza. ¿De qué está hablando este muchacho? Rodrigo no respondió. Rodrigo, ¿es cierto? Yo extendí el paquete hacia ella. Clara lo tomó. Lo hojeó con rapidez. Luego se giró hacia mí. ¿Cómo se llama usted? Pedro. Trabajé 5 años en esta empresa. Fui despedido hace 3 semanas. Rodrigo se llevó mi proyecto y lo presentó como propio. Tengo pruebas de todo. Clara asintió. Baje del escenario, por favor, le dijo a Rodrigo. Ya. Rodrigo se quedó un segundo inmóvil. Luego bajó, casi a trompicones. Se lo llevaron del brazo hacia una sala lateral. Clara me pidió que la acompañara. Sergio no entró con nosotros, pero lo grabó todo desde la puerta. Dentro de la sala, Clara me pidió que le mostrara cada documento, cada archivo, cada audio. Me tomó más de 1 hora. Pero al final, ella solo dijo. Esto es gravísimo. Y lo vamos a manejar como corresponde. Gracias por venir. Te vamos a contactar. Salí temblando. No sabía si me iban a demandar o a contratar. Pero no me importaba. Ya no. Porque había logrado lo que quería, exponerlo. Hundirlo. Que todos vieran al ladrón que era. Sergio publicó el video esa misma tarde. Titulado, Exclusiva, ex empleado expone en vivo a jefe que le robó idea millonaria. Se volvió viral en menos de 48 horas. Y lo que pasó después, fue aún mejor de lo que imaginé. No sé describir lo que sentí cuando vi ese video explotando en redes. Era como una mezcla entre vértigo y justicia, como si la vida por fin me devolviera algo de todo lo que me habían quitado. El video que Sergio publicó no era solo una grabación. Lo editó como si fuera un documental corto. Comenzó con mi intervención en la feria, luego intercaló capturas de correos, trozos del audio donde Rodrigo hablaba del proyecto como si fuera suyo, fragmentos del código con mis comentarios, y la joya, la reacción en vivo de la directora Clara pidiéndole a Rodrigo que bajara del escenario. Fue una bomba. Los comentarios no paraban. ¿Cómo pueden existir jefes así? Esto merece una demanda. El verdadero talento siempre es aplastado por los mediocres con poder. Contraten a Pedro, él es el verdadero cerebro. En menos de 48 horas, el video tenía casi 2 millones de reproducciones. Salió en medios del sector, fue compartido por influencers de tecnología, y lo mejor, llegó a manos de la empresa. El escándalo fue inevitable. Rodrigo fue suspendido inmediatamente, y según supe por Mariana, en cuestión de días iniciaron un proceso de auditoría interna para revisar todas las presentaciones y proyectos en los que él había participado en los últimos años. Al parecer, no era la primera vez que robaba ideas, solo que esta vez alguien lo había expuesto con pruebas públicas e irrefutables. Pero eso no fue todo. Me llamó Clara, la directora de innovación, la misma que lo bajó del escenario. Me citó en una oficina neutral, no en las instalaciones de la empresa.
Fui con las manos sudadas, con el estómago hecho un nudo. Pensé que me iban a proponer un acuerdo de silencio o algo así. Pero lo que ocurrió me dejó boquiabierto. Antes que nada, me dijo Clara, con un tono más amable que la primera vez, quiero pedirte disculpas en nombre de la empresa. Esto no debió pasar. No teníamos idea de que Rodrigo era capaz de algo así. Yo solo asentí. Estaba preparado para cualquier cosa, menos para lo que vino después. Queremos ofrecerte volver. Pero no como empleado común. Queremos que seas el nuevo líder del proyecto. Con presupuesto, tu equipo, y libertad para seguir desarrollando lo que comenzaste. Incluso hemos recibido interés de inversores, y el crédito será completamente tuyo. Me quedé en silencio. No porque no quisiera, sino porque no entendía si era una broma, una trampa, o una verdadera segunda oportunidad. ¿Y Rodrigo? Pregunté, sin rodeos. Clara se apoyó en el respaldo de la silla. Rodrigo está fuera. Oficialmente. No volverá a pisar esta empresa. Y, por cierto, los abogados están evaluando acciones legales contra él por fraude corporativo. Si tú también deseas tomar acciones legales, tendrás nuestro apoyo. Me tomó unos segundos asimilar todo. Pasé de estar desempleado, traicionado, humillado, a estar del otro lado. Donde por fin podía tener el control. Déjeme pensarlo, le dije. No por desconfianza, sino porque necesito un segundo para digerir todo esto. Ella sonrió. Por supuesto. Solo una cosa más, si decides aceptar, tendrás libertad para armar tu propio equipo. Y entonces se me prendió la chispa. Mariana. Tomás. Los dos habían arriesgado su pellejo por mí. Me habían ayudado cuando no tenían ninguna obligación de hacerlo. Y yo no era de los que olvidan eso. Salí de esa reunión con el corazón acelerado. Llamé primero a Mariana. ¿Sigues odiando a Rodrigo? ¿Eso es una pregunta? Respondió ella, riéndose. Bueno, ¿te gustaría unirte al proyecto original, con libertad creativa y el sueldo que mereces? Silencio. ¿Hablas en serio? Totalmente. Esto ya no es de Rodrigo. Es nuestro ahora. Te quiero en el equipo. Llamé a Tomás después. Le hice la misma oferta. Él casi se pone a llorar. Literalmente dijo. Gracias por no olvidarte de mí, bro. Pensé que todo esto se iba a quedar en nada. Y ahí empezó una nueva etapa. Una más limpia. Una que sentía mía de verdad. Pero el universo no da paz tan fácilmente. A las pocas semanas de volver a la empresa, recibí un correo, de Rodrigo. Sí. El muy cínico. El asunto decía, quiero hablar. Y lo que decía adentro, fue tan patético como repugnante. Sé que estás disfrutando esto, pero quiero que sepas que me arruinaste la vida. Perdí mi trabajo, mi reputación, todo. Solo te pido que no sigas alimentando esto en redes, ya fue suficiente. Yo también tengo familia. Podemos llegar a un acuerdo. No tienes que seguir haciéndome daño. Me reí. Me reí fuerte. Me jodiste la vida. Me robaste. Me echaste. ¿Y ahora vienes a llorar porque la verdad salió a la luz? No, Rodrigo. No te estoy haciendo daño. Tú solo te lo hiciste. No le respondí. No lo bloqueé tampoco. Dejarlo en leído me pareció más humillante. Pero ahí no acabó todo. Un día, mientras tomaba café con Mariana en la cafetería del edificio, ella me mostró algo en su celular. Era un post anónimo, en un foro empresarial, donde un supuesto ex jefe víctima de sabotaje contaba que un ex empleado envidioso le había arruinado su carrera con una campaña de difamación. El estilo de redacción era idéntico al de Rodrigo. El ego, la falta de autocrítica, el drama narcisista. Era él, sin duda. La gente en los comentarios no se la creyó. Muchos incluso lo relacionaron con el escándalo del video que seguía circulando en redes. Y en ese momento entendí algo. Rodrigo jamás iba a reconocer lo que hizo. Jamás se iba a disculpar. Porque para gente como él, nunca son culpables. Pero eso ya no importaba. Porque ahora yo tenía mi equipo. Mi idea. Mi nombre. Y un proyecto que iba creciendo más rápido de lo que imaginé. Lo mejor estaba por venir. Y Rodrigo. Rodrigo solo iba a ver cómo el mundo lo olvidaba mientras nosotros nos volvíamos la próxima gran historia de éxito. Pocas veces en la vida uno siente que todo empieza a encajar. Después de años de sentirme subestimado, invisible, usado, por fin tenía las riendas de algo que yo mismo había creado. Y no cualquier cosa. Estábamos construyendo una herramienta con un potencial comercial real. Mariana, Tomás y yo trabajábamos como un equipo sincronizado,
sin jerarquías absurdas ni egos inflados. La empresa nos asignó una oficina semi-independiente, con nuestro propio espacio, presupuesto y tiempos. Clara, la directora de innovación, nos dio su respaldo total, aunque también dejó claro que no toleraría otro escándalo como el de Rodrigo. Solo les pido una cosa, nos dijo una tarde, no se olviden de por qué están aquí. Esto no se trata de vengarse, sino de crear algo importante. La mejor venganza es el éxito. Y yo asentí, pero en el fondo pensaba, sí, pero que duela. El proyecto empezó a llamar la atención más allá del escándalo. Gente de otras empresas empezó a contactarnos. Varios inversores pidieron reuniones. Incluso una multinacional estadounidense, que no puedo nombrar, solicitó una demo exclusiva. En menos de 2 meses, pasamos de ser un equipo fantasmal a convertirnos en la apuesta estrella de la empresa. Y ahí, cuando todo iba tan bien, el pasado volvió a tocar la puerta. Una mañana, me escribió un número desconocido por WhatsApp. Pensé que era spam. Pero el mensaje decía: hola, soy Ana, la esposa de Rodrigo. Necesito hablar contigo. Es urgente. Me congelé. No tenía idea de qué podía querer. ¿Una amenaza velada? ¿Un pedido de disculpas? ¿Una manipulación emocional? Decidí responder con cautela. Le dije que podía hablar por teléfono, no en persona. Cuando me llamó, sonaba nerviosa. Triste. Como si llevara semanas sin dormir. Sé que no tienes razones para confiar en mí, empezó, pero necesito contarte algo. Yo solo escuchaba. Esperando el golpe. Rodrigo. Rodrigo está diciendo que tú arruinaste su vida. Que lo hiciste a propósito. Pero yo encontré cosas. Archivos. Correos. Grabaciones. Y sé la verdad. Me quedé en silencio. ¿Y por qué me lo estás diciendo ahora? Pregunté, con voz tensa. Porque estoy pensando en separarme de él, respondió. Y porque sé que si alguien más ve lo que vi yo, va a entender quién es realmente. Quiero darte todo eso. Si te sirve para protegerte o para lo que sea. Nos reunimos en un café discreto. No le conté a nadie al principio. Ni a Mariana, ni a Tomás, ni a Clara. Solo llevé mi celular, grabando todo por si acaso. Ana era una mujer delgada, elegante, pero con la mirada agotada. Como alguien que ya no tiene energía para sostener más mentiras. Sacó de su bolso un USB y un sobre con papeles impresos. Rodrigo tenía esto escondido en una carpeta con nombre falso. Lo revisé cuando empezó a encerrarse en su oficina todo el día. Lo protegía como si fuera oro. Lo abrí en mi laptop. Lo que vi, me dejó sin aire. Era un plan detallado para lanzar mi proyecto como una startup propia, al margen de la empresa. Fechado 2 meses antes de mi despido. Incluía Loom Pitch para inversores con mi interfaz, texto y gráficas. Una presentación de PowerPoint con mi nombre borrado. E-correos donde hablaba con un socio externo para registrar la idea como suya. E incluso una grabación en la que decía, con suerte, este idiota ni se entera. Le doy el despido con indemnización y ya. Esto va a ser mío, me lo deben. No sabía si reír, llorar o vomitar. Lo peor fue escuchar mi nombre en su voz, con desprecio, como si fuera un insecto. Ese tipo me sonreía en la oficina mientras planeaba robarme y desecharme como basura. Ana me miró, esperando que dijera algo. Gracias, le dije, tragando saliva. De verdad. No sé por qué lo haces, pero, gracias. Lo hago porque ya no puedo vivir con eso. Porque estoy criando a 2 hijos con un hombre que no tiene alma. Y porque tú tuviste el valor que yo no tuve. Nos despedimos en silencio. Me pidió que no revelara que fue ella quien me dio esa información. Volví a la oficina y esa noche no dormí. Revisé todo. Guardé copias. Lo subí todo en una nube cifrada. No quería usarlo todavía. Pero tenerlo me daba poder. Por primera vez, tenía la verdad completa, con pruebas contundentes, directas, irrefutables. Y el universo, otra vez, me dio una oportunidad perfecta para usarlo. A la semana siguiente, Clara nos reunió a todos. Vamos a presentar el proyecto frente al Consejo Ejecutivo, nos dijo. Si todo sale bien, nos aprobarán un financiamiento millonario y podrían considerar abrir una nueva división solo para este desarrollo. Quiero que tú, Pedro, seas el presentador principal. Era el momento. La presentación que decidiría todo. Me preparé durante días. Practiqué frente al espejo. Mariana y Tomás me ayudaron a pulir cada slide. Sergio, mi amigo periodista, me dijo, vas a tener a todos escuchando. No lo desperdicies.
Y lo mejor, Rodrigo iba a estar presente. Sí. Se había filtrado que Rodrigo estaba intentando limpiar su nombre. Había pedido una reunión de conciliación con Clara, argumentando que había sido malinterpretado y que todo fue una confusión técnica. Clara lo rechazó, pero al parecer él consiguió entrar como invitado del consejo gracias a un contacto antiguo. Iba a estar sentado ahí, viendo, callado, pero presente. Y ese día, cuando me subí al escenario con el clic en la mano, las luces sobre mí, y toda la sala en silencio. Sabía que no solo estaba presentando una herramienta. Estaba contando una historia. La historia de cómo una idea genuina, nacida en una noche de frustración, sobrevivió a la traición, al robo, al desprecio, y terminó donde tenía que estar, en el centro de todo. Jamás en mi vida había sentido tantos ojos encima. Y no era solo por los ejecutivos. Estaban ahí también los responsables de innovación, posibles inversores, el equipo legal, y sí, Rodrigo, sentado en la última fila, con ese gesto contenido de superioridad rancia que no se le caía ni después del escándalo. Respiré hondo antes de empezar. Sentí como la palma de mi mano sudaba contra el control del proyector. Vi a Mariana asintiendo desde un costado. Tomás levantó el pulgar. Y entonces, hablé. Buenas tardes. Mi nombre es Pedro. Hoy quiero mostrarles no solo un desarrollo tecnológico, sino una visión. Una solución que nació del problema más común en nuestra industria, la desconexión entre datos y decisiones humanas. Y empecé a exponer. Mostré cómo la herramienta leía datos, los interpretaba en tiempo real y ofrecía recomendaciones inteligentes. Mariana proyectaba en vivo cómo funcionaba en distintos escenarios. El auditorio estaba completamente en silencio. Había atención, interés y respeto. Pero lo mejor fue cuando comencé la última parte de la presentación. La historia. Esta idea comenzó como una iniciativa interna que no tenía nombre. Solo era un boceto en una carpeta olvidada. Trabajé en ella fuera del horario laboral, sin recursos, sin respaldo, y por mucho tiempo, sin crédito. En la pantalla, mostré las primeras líneas de código. Capturas del prototipo original. Fragmentos de correos donde proponía mejoras, todos ignorados. Durante meses, el proyecto fue ignorado. Y cuando por fin alguien lo notó, fue robado. Silencio. La palabra robado hizo que algunas cabezas giraran instintivamente hacia el fondo. Rodrigo ni se inmutó. Me despidieron sin explicación. Me quitaron el acceso, el nombre, y casi me quitan también las ganas. Pero tuve suerte. Porque hubo quienes me ayudaron. Compañeros, amigos, incluso gente que no tenía por qué arriesgarse por mí. Mostré una foto del nuevo equipo, Mariana, Tomás, y yo. Las verdaderas caras detrás del proyecto. Hoy estoy aquí, no para que se me reconozca. Estoy aquí porque creo en este producto. Y porque lo que comenzó como una idea solitaria, ahora es un equipo, una solución, y una historia de integridad. El público aplaudió. No una ovación ensordecedora, pero sí con fuerza. Clara me miró como quien sabe que apostó al caballo correcto. Pero yo no había terminado. Y antes de cerrar, quiero dejar algo claro. Este proyecto no nació del robo, ni de la manipulación, ni del plagio. Nació del trabajo. Y tengo pruebas. Y entonces proyecté la primera hoja del plan que Rodrigo había redactado, con el encabezado Proyecto Alternativo, Lanzamiento Privado. Luego, una captura de la presentación donde él intentaba venderlo como suyo. Y por último, el fragmento de audio, donde decía: con suerte, este idiota ni se entera. Le doy el despido con indemnización y ya. Esto va a ser mío, me lo deben. La sala explotó en murmullos. Algunos miembros del consejo se pusieron rígidos. Clara no parecía sorprendida, pero sí satisfecha. Rodrigo se levantó de su asiento y salió sin decir una palabra. No corriendo, no haciendo escándalo. Solo, huyendo. Gracias por su tiempo, dije, mirando directamente a donde él había estado. Estoy listo para responder preguntas. No hubo muchas. Nadie quería desviar la atención de lo que acababa de pasar. Cuando todo terminó, varias personas se me acercaron. Felicitaciones, apretones de mano, propuestas de colaboración. Mariana y Tomás estaban radiantes. Y esa noche, recibí un correo con el asunto. Felicidades. Aprobado. Era Clara. Confirmaba que el consejo aprobó el financiamiento completo. No solo eso, anunciaban la creación de una nueva división, con nosotros a la cabeza, y una inversión inicial mayor a la que esperábamos.
Pero lo mejor venía al final del mensaje. Rodrigo ha sido incluido en una lista negra interna. No podrá ser contratado por ninguna empresa asociada. El consejo decidió además reportarlo a la Cámara de Ética Profesional. Sus acciones han sido consideradas como fraude con agravantes. Por fin. Justicia. No venganza improvisada. Justicia estructural. Permanente. Implacable. Y aún faltaba lo más dulce. Días después, Ana me escribió de nuevo. Solo quería que supieras, me dijo, que inicié el proceso de divorcio. Ya no puedo seguir al lado de alguien así. Y que me alegra que lo hayas expuesto. No por mí, por mis hijos. Para que algún día, cuando entiendan todo, sepan que el mundo a veces pone a cada quien en su lugar. Nos despedimos en buenos términos. Sin morbo, sin rencor. Y en ese momento, mientras caminaba de regreso a mi nuevo espacio, con Mariana riendo a mi lado y Tomás hablando de posibles mejoras técnicas, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Pero no paz de todo terminó. Sino paz de saber que lo había enfrentado todo, y lo había ganado sin convertirme en uno de ellos. Pasaron unas semanas desde la presentación. Lo que vino después fue como una bola de nieve cuesta abajo, pero esta vez a mi favor. Los medios especializados se interesaron por nuestra historia. No por el escándalo en sí, sino por el producto. Varios portales hablaron de nuestra solución como la nueva promesa del sector, y recibimos invitaciones para eventos internacionales. La palabra startup empezó a aparecer en todos lados, pero esta vez no con Rodrigo detrás, sino con nosotros al frente. Los verdaderos creadores. Clara nos ofreció algo que me dejó sin palabras: acciones. Una participación real en la empresa derivada del proyecto. Formal, legal, con contrato y todo. Mariana y Tomás firmaron conmigo. Ahora no solo éramos empleados, éramos socios. Dueños, aunque en pequeña parte, de algo nuestro. Y con cada éxito que llegaba, con cada llamada de un posible cliente, con cada validación técnica, Rodrigo quedaba más y más sepultado en el olvido. Hasta que un día, Tomás entró a la oficina con cara de haber visto un fantasma. Tienes que ver esto. Me mostró su celular. Era un video de TikTok. El título decía: ex jefe arruina su carrera por robar idea a su empleado. Alguien, no sé cómo, filtró el audio de Rodrigo que yo mostré en la reunión. Estaba editado como si fuera un clip dramático de telenovela, su voz, mis palabras, fragmentos de la presentación, incluso una música intensa de fondo. El video tenía más de 2 millones de vistas. Y los comentarios eran una mezcla de indignación, burlas, memes y apoyo. El karma tiene nombre y apellido. Este tipo pensó que vivía en Suites y terminó en la Rosa de Guadalupe. Dame el contacto del chico de la idea, quiero invertir. ¿Quién graba eso y lo guarda? El nivel de maldad. No supe si reír o preocuparme. Rodrigo, por supuesto, desapareció por completo del radar. Su perfil de LinkedIn fue eliminado. Su empresa fantasma nunca se registró. Según me contó un conocido, ahora estaba intentando conseguir trabajo fuera del país. Nadie lo quería contratar. Y como Ana había iniciado el divorcio, se encontraba solo, sin trabajo, sin reputación, y, por primera vez, sin nadie que le creyera. ¿Me dio pena? No. No después de lo que hizo. No después de escuchar con mis propios oídos cómo planeaba usarme y descartarme como si yo no valiera nada. Mariana, siempre más empática, me dijo una vez: tal vez deberíamos dejar que el tema se enfríe ya, ¿no? Y tenía razón. Así que decidí que no iba a dar más entrevistas. Que no iba a alimentar más el escándalo. Que era hora de dejar que el éxito hablara solo. Pero, si te soy sincero, no me arrepiento de nada de lo que hice. Lo expuse con pruebas, sin mentiras, sin buscar venganza por capricho. Le di la oportunidad de actuar con decencia, de compartir el crédito. Él eligió ser egoísta, mezquino, criminal. Yo solo mostré la verdad. Y la verdad hizo el resto. Ahora, cada vez que camino por nuestra oficina, que por cierto, lleva el nombre del proyecto original que él quería robar, siento un orgullo profundo. Porque sé que me levanté cuando intentaron enterrarme. Que no me quebré cuando me empujaron al fondo. Que construye algo más grande que un código o una app. Mi propia dignidad. Y si llegaste hasta aquí, solo quiero decirte algo. No todos los jefes son como Rodrigo. Pero si alguna vez sientes que alguien está tomando lo que es tuyo, minimizando tu valor, robándote el crédito, habla. Defiéndete. Documenta. Lucha. Porque sí,
El mundo es injusto muchas veces. Pero cuando tienes la verdad de tu lado y el valor para sostenerla, la justicia puede tardar, pero llega. ¿Fui cruel? ¿Fui demasiado? Tal vez. Pero lo volvería a hacer. 1 y 1000 veces. ¿Y tú qué habrías hecho en mi lugar?